Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿será que yo puedo tomar una proteína porque me hace falta proteína? Y yo les digo a los pacientes, depende. ¿Por qué? Sé que se ha hablado mucho en las redes sociales, se han salido unos nuevos estudios donde hablan maravillas de la proteína whey, y también hay otros que dicen la proteína whey o proteína de suero láctico o de suero de leche, mejor dicho, no es recomendable. Y en este video les voy a explicar cuál es mi concepto de la proteína de suero de leche o proteína whey. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Quiero que tengan en cuenta primero cómo se obtiene la proteína whey. Bueno, partamos del hecho de que se obtiene leche en general y resulta que la leche, por medio de un proceso que es con la que se preparan los quesos, se separa la proteína, que el 80% de la proteína de la leche es caseína y el 20% son proteínas de suero. Entonces, ¿qué sucede? Con sustancias como la renina o la quinina, como corta la leche y se separan esas dos partes. Ese suero, que es el sobrante, ya ese tiene caseína pero en poca cantidad, y la otra parte, que se le denomina vulgarmente cuajo, es el que se utiliza para producir queso y muchos productos lácteos. Entonces, ¿qué se hace? Se coge este suero, que es ese líquido transparentoso que no se ve nada apetitoso y que realmente tampoco es que sepa muy bien. Resulta que se coge ese suero y por medio de unos procesos que se llaman hidrolización, es como si todas esas proteínas repletas de todos los aminoácidos, tienen los 9 aminoácidos esenciales, resulta que se separan todos esos aminoácidos y de ahí se deshidrata y queda un polvo, que es la proteína whey. Hemos hablado en muchos videos sobre la leche y sus efectos, que no es algo que yo recomiendo en la mayoría de los pacientes. En el caso de la proteína whey o las proteínas del suero, puede ser aceptable cuando es de vacas que se alimentan de pastura, que es a lo que denominamos vacas con nutrición orgánica, vacas que no se les ponen ni vacunas, ni se les da antibióticos, ni se les antibióticos especialmente para la mastitis, y todos estos químicos que pues hoy en día la industria agropecuaria está repleta para que produzcamos un suero lácteo que valga la pena y que se pueda utilizar. En ese caso podríamos decir que sí tendríamos una proteína de alto valor biológico, y es una proteína que puede ayudar a que el paciente reponga los aminoácidos que el paciente pueda necesitar. Teóricamente es muy bien entendible, pero tengamos en cuenta dos cosas importantes. No necesariamente significa que si tú hayas perdido masa muscular, consumir proteína o por ejemplo proteína whey va a hacer de que ganen masa muscular. Hay que hacer ejercicio. Y yo les digo a mis pacientes, tengan en cuenta que hay dos vías metabólicas. La vía mTOR, que es una vía anabólica, una vía de construir tejido, de ganar masa muscular. Es una vía donde el cuerpo tiende a andar en estado anabólico, construir. Y hay otra vía que se llama la vía del AMP cíclico, que es una vía contraria, catabólica, o sea, degradar músculo, disminuir tejidos. Pues resulta que antes se pensaba que no, que esta vía catabólica era mala. Hoy en día se sabe que inclusive los ayunos activan este tipo de vía y también tiene grandes beneficios como la autofagia y demás. ¿Cuál es el problema? Si el paciente no tiene inflamación crónica, el paciente no tiene toxinas, el paciente además de eso tiene en su cuerpo y en sus tejidos un pH que tiende a ser alcalino, yo les digo, pueden utilizar la proteína de suero lácteo, idealmente de origen orgánico, o inclusive hay pacientes que lo preparan, obtienen el suero que se presenta con leche orgánica y resulta que lo utilizan y lo podrían utilizar. Pero imagínense, ahí estamos con una alta dosis de esta proteína yéndonos a la vía mTOR, donde vamos a construir tejido saludable. Pero ¿qué tal si tenemos inflamación crónica, toxinas, un pH ácido y tras de eso inducimos la vía mTOR? Generaremos más inflamación crónica, generaremos estímulo del crecimiento de células anormales, porque estamos en un medio que no es sano y estamos induciendo a que el cuerpo construya. Si el paciente tiene una resistencia a la insulina,
tenemos esta acidez, estas toxinas acumuladas, aumenta el riesgo de tumoraciones, de formación de masas, quistes y tumores. Por esa razón depende del paciente. No podríamos decir que la proteína de suero lácteo es mala o la proteína de suero lácteo es beneficiosa. No, tendremos que ver el paciente. Si bien tiene muchos beneficios, como por ejemplo que disminuye el apetito, esto nos puede servir para muchos pacientes, pero en un paciente que tenga algún problema de salud y tenga una falta de nutrición y tenga una depresión, pues podemos empeorarle un poco el deseo de consumir alimentos. Ahora, recuerden que tenemos que consumir las proteínas bajo el acompañamiento y según la recomendación de un profesional que conozca, porque yo sé que hay mucha gente que no sabe de esto y que son profesionales, porque resulta que si el paciente no está bien drenado en toxinas, no tenemos la certeza que hemos eliminado gran parte de las cosas que acidifican el cuerpo, que tenga una resistencia a la insulina, podemos agravar el cuadro clínico. Efectos que puede generar en un paciente: si se consume en exceso, vamos a recargar los riñones. Recuerden que un producto de la vía emetor y de la degradación de proteínas es la urea. Entonces vamos a poner a trabajar mucho más el riñón. El contenido alto de proteínas va a exigir que el cuerpo necesite mucho más agua, entonces el paciente va a terminar quedando deshidratado, leve a moderado. Y si sabemos que no son leche que sea orgánica, con toda seguridad pueden tener una gran cantidad de toxinas que estamos recibiendo. Hay estudios donde hablan del contenido de metales pesados en suero de leche que no es orgánica, y recuerden que la leche que no es orgánica y generalmente los carros recolectores de leche son tanques, son camiones donde mezclan el contenido de la leche de unas 200 vacas, y obviamente que gran parte de la industria farmacéutica se hace así en alta cantidad. Vamos a tener vacas enfermas que recibieron algunos antibióticos, algunas vacas que no estén bien de salud, porque todo vale en la industria alimentaria, y pues por esa razón es algo difícil, y yo por ejemplo casi no recomiendo este tipo de proteínas por eso. Si el paciente ya tiene su vaquita y que es orgánica y demás cosas y que no tiene todo este tipo de contexto, puede servir. ¿Y por qué? Porque resulta que el suero de leche de vaca tiene los 9 aminoácidos esenciales. Tiene número 1, cisteína, que es precursor del glutatión, que el glutatión sabemos que está relacionado con alergias, con cáncer y con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson. Entonces, ese aminoácido se encuentra en ese suero maravilloso. También tenemos la glutamina. La glutamina, ustedes han escuchado que sirve muchísimo para la permeabilidad de mucosas, también nos sirve, y para todos los procesos de convalecencia puede ser supremamente útil y lo pueden ustedes utilizar. Es por esa razón que yo les recomiendo que en productos naturales y en proteína whey puede ser un buen producto dependiendo del paciente. No podemos satanizar algo como bueno o malo, tenemos que ver el caso del paciente. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal y síganos en nuestra cuenta de Instagram, donde haremos preguntas en vivo. Todos los días lo estamos haciendo para que esta comunidad crezca y ustedes tomen el control de su salud. Quedamos así, Dr. Javier de Medicina y Bienestar a su alcance.